I have to tell you something. El problema de los tres cuerpos, una de las series de ciencia ficción más costosas que se han realizado, plantea la amenaza que se cierne sobre la Tierra, cuando una civilización de un mundo caótico busca un lugar estable para mudarse y nos pone en su mira. Pero, en la serie, no todo es ficción. La parte científica hace referencia a un concepto de la física. El verdadero problema, en la ciencia real, se produce cuando tres objetos celestes cercanos, ya sean planetas, estrellas o soles, ejercen coincidentemente fuerza entre sí. Este fenómeno es la trama principal de la novela El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu, un ingeniero informático chino, escritor de ciencia ficción, que fue llevada a la televisión por los mismos creadores de Juego de Tronos. El peligro, en la serie emitida por la plataforma Netflix, surge cuando los habitantes del planeta Santi, que forma parte de un sistema de tres soles, deciden buscar un nuevo hábitat. En el mundo de los Santi, cuando el planeta gira alrededor de uno de los soles vive una época de estabilidad. Sin embargo, al recibir la atracción simultánea de los otros dos soles se produce el caos gravitacional, y las condiciones de vida se vuelven extremadamente duras durante años. Como no se conocen soluciones al problema de los tres cuerpos, los Santi deciden que la única forma de sobrevivir es abandonar su planeta y colonizar la Tierra, un cuerpo celeste estable con un solo sol. Pero, lo peor no es que eligen nuestro planeta, sino que consideran a los humanos como insectos, en comparación con su civilización mucho más avanzada. La trama de la serie coincide con la advertencia de algunos científicos sobre la necesidad de ser cuidadosos a la hora de establecer contacto con otra civilización extraterrestre, en caso de que exista. Uno de los que alerta sobre el peligro de un encuentro interestelar es Dmitry Rogozin, ex jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos. Según su criterio, si somos contactados por formas de vida con un nivel tecnológico muy superior, podríamos ser tratados como hacemos nosotros con otras especies que consideramos inferiores. Rogozin advirtió que, tal como podemos estudiar a las bacterias, también pueden tratarnos como bacterias. Algo a tomar en cuenta es que el científico ruso no es el único que piensa así. Cuando trabajaba en el proyecto Manhattan, para crear la bomba atómica, el físico Enrico Fermi hizo notar la contradicción existente entre los cálculos que expresan una alta probabilidad de que existan más civilizaciones inteligentes y la ausencia de evidencias. Una posible explicación es que esas civilizaciones están tan avanzadas que no tienen interés en contactarnos. Lo que implica la paradoja de Fermi es que, dada la capacidad de la vida para sobreponerse a la adversidad y colonizar nuevos hábitats, podemos asumir que, si existen otras civilizaciones en el universo, deben actuar con el mismo patrón. Es decir, que una civilización en peligro buscará nuevos recursos y tratará de colonizar otros mundos para no extinguirse, aunque en su nuevo destino existan insectos. Así que, el problema de los tres cuerpos nos deja varias interrogantes, entre ellas si es conveniente intentar contactar con una civilización más avanzada, o responder inmediatamente al mensaje de extraterrestres en caso de recibirlo. El hecho de que en medios científicos se esté debatiendo este tema, es un indicativo de que no se trata de una pregunta vana. ¿Qué piensas? ¿Debemos temer a un contacto interestelar, o sería conveniente propiciarlo, para utilizar a nuestro favor los conocimientos de una civilización más avanzada? Puedes dejar tu respuesta en la sección de comentarios. Y si te gustó el video dale like, compártelo con tus conocidos, y considera suscribirte a nuestro canal, para seguir en contacto.